Inicia grabación. Listo. Ya, muy bien. Entonces les comentaba, hay conceptos que ustedes ya tienen muy claros, como puede ser el concepto de la sangre, que es la sangre, pues ya sabemos que es un tejido eh, especializado. Este concepto es muy importante, que circula a través de nuestra red de vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las funciones principales de la sangre? Y básicamente estas van a estar asociadas a cada uno de los componentes y sus funciones. Tenemos, por ejemplo, aquellos que se encargan de la protección contra toxinas y patógenos, tenemos a lo que es serie blanca, quienes se encargan de transportar gases disueltos, podríamos estar hablando no solo de algunos componentes como proteínas, sino también de los propios eritrocitos que sabemos que transportan gases. En cuanto a algunos otros componentes que se encargan de la regulación del pH y composición iónica, podemos hablar de los electrolitos, el agua, que es un componente principal que va a regular la temperatura corporal, y otro componente que evita la pérdida sanguínea, pues las plaquetas. Entonces, básicamente cada una de las funciones de este tejido especializado van a estar de acuerdo a los componentes que la contienen. Luego tenemos y recordamos que el volumen sanguíneo pues va a depender, si estamos hablando de las mujeres, estamos en un 6.5% aproximadamente del peso corporal. Vemos que en los lactantes suele ser un poco mayor. Normalmente este valor se va a mantener constante, sin embargo hay algunas patologías en donde vamos a encontrar variaciones y debemos estar atentos porque si estamos con un paciente con un diagnóstico determinado, pues al momento de hacer un cálculo del volumen sanguíneo, pues deberíamos tomar en consideración. Por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, muy importante en cuadros de deshidratación, podemos ver afectado este volumen sanguíneo y recordar como concepto clave que durante el embarazo este volumen va a incrementarse hasta en un 30%. Habíamos mencionado que existen causas de variación, pero principalmente vamos a definir dos conceptos, de hemodilución y de hemoconcentración. Hemodilución, ya lo hemos mencionado, el embarazo, donde incrementamos hasta en un 30% el volumen sanguíneo, y lo contrario, una hemoconcentración con causa asociado a quemaduras severas, deshidratación severa. En cuanto a los componentes de la sangre, esto lo sabemos desde el primer ciclo, tenemos los componentes del paquete celular y tenemos la fase líquida, el componente celular principalmente donde vamos a encontrar serie roja, serie blanca, plaquetas en cada uno de sus diferentes tipos. El principal componente del plasma sanguíneo, que es esta fracción líquida que habíamos mencionado acá, pues va a estar compuesto principalmente de agua. El 90-92% es agua. Luego, una buena proporción también corresponde a lo que es proteínas plasmáticas. Y de estas proteínas plasmáticas, la que destaca es la albúmina. Y esta albúmina y la presencia de la albúmina es muy importante porque la albúmina va a ser la responsable de mantener la presión oncótica. ¿De qué se encarga la presión oncótica? Pues básicamente de jalar, de atraer todo el agua extracelular al interior y que retorne al líquido intravascular. Es así que si vemos, y ya lo hemos visto, de hecho, algunos pacientes donde tienen valores muy disminuidos de albúmina, vamos a tener que principalmente la manifestación clínica va a ser la presentación de edemas. Asimismo, las proteínas se van a encargar del transporte de iones que habíamos mencionado, algunas hormonas, medicamentos son activos y asociados principalmente unidos a proteínas y también para el transporte de lípidos. Las globulinas, que son otro componente importante, básicamente van a tener funciones de transporte, nos van a ayudar en el transporte de iones metálicos, algunos lípidos, vitaminas liposolubles, pero básicamente, ¿quiénes son las que van a destacar dentro del grupo de globulinas? Aquellas que van a formar nuestro sistema de complemento, que luego vamos a ver que van a participar directamente en la activación, inflamación. Luego tenemos factores de la coagulación, también muy importantes, y básicamente los anticuerpos, que ya sabemos que son producidos por las células plasmáticas y que van a apoyar en nuestra inmunidad humoral. Luego tenemos que también encontramos en el plasma sanguíneo los electrolitos. Tenemos diferentes iones, todos los que se puedan imaginar, desde el sodio, y los principales son sodio, calcio, potasio, magnesio, cloro, bicarbonato. ¿Cuáles son los fundamentales? Por ejemplo, el sodio y el potasio, que participan en el mecanismo de excitabilidad, ya sabemos en las membranas celulares de músculos
y tejido nervioso. Tenemos que el calcio, recordamos que participa en la contracción y excitabilidad del músculo, y también es un cofactor como mecanismo de la coagulación sanguínea y participa también en la activación de algunas enzimas intracelulares. Asimismo, en el plasma, en esta fracción es donde vamos a encontrar algunos metabolitos que luego vamos a poder estudiar en el laboratorio. Metabolitos como la glucosa, aminoácidos, la urea, creatinina, el ácido úrico, diferentes parámetros que en el laboratorio, en el área de bioquímica, inmunología, podríamos estar estudiando. Luego en la fracción, en el componente celular, en el paquete celular, vamos a tener pues a las tres familias de células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y todo esto va a poder ser evaluado y reportado y ustedes van a poder analizarlo a partir de un reporte o un examen hemocromocitométrico. Pero para los amigos le vamos a llamar hemograma. Este es un perfil de hemograma completo automatizado que la mayoría de hospitales pues tienen a bien reportar. Son aproximadamente entre 20 a 25 parámetros donde se van a agrupar información de serie blanca, serie roja y serie plaquetaria. Por ejemplo, para el caso de serie roja tenemos el reporte de hemoglobina, hematocrito, el recuento total de glóbulos rojos, tenemos constantes corpusculares, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y el índice de anisocitosis. En el caso de serie blanca, pues tenemos otros parámetros, por ejemplo, el recuento total de glóbulos blancos en toda la serie, en toda la fórmula porcentual. Sin embargo, recordar, y eso lo vamos a revisar en la próxima clase, cuando estemos hablando de algunas leucocitosis, leucopenia, ahí nos tenemos que referir más bien al recuento diferencial, al absoluto, que también está informado en un hemograma completo. Y finalmente, para el caso de el tercer componente importante en el reporte del hemograma, tenemos lo que es el reporte de plaquetas con el volumen plaquetario medio. ¿Qué tipo de muestra vamos a utilizar? Van a darse situaciones cuando ustedes estén de repente de internos en donde vamos a tener que realizar tomas de muestra y deberíamos conocer por cultura general qué tipo de material debemos utilizar. El hemograma se realiza en sangre entera anticoagulada. Es muy importante tener este concepto de anticoagulada. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que todos estos parámetros que podemos encontrar en el hemograma debemos siempre confirmarlos a través de una lámina periférica. Podemos tener diferentes matrices, la sangre capilar, podemos utilizar un capilar heparinizado, como seguro hemos visto en las prácticas de laboratorio antes, con lo que vamos a realizar un muestreo micro, que básicamente nos va a ayudar en pacientes lactantes o niños pequeños. Luego tenemos también lo que es sangre venosa, donde vamos a utilizar estos tubos al vacío de tapita lila, que tienen un quelante de calcio o componente DTA, que lo que va a hacer y va a ocasionar sobre la muestra, sobre la sangre, es que va a poder conservar la morfología de las células. Es decir, al momento que yo luego vaya a querer estudiar las características de los linfocitos, de los leucocitos, de los eritrocitos, voy a poder hacer una lámina periférica y después de colorearla, voy a poder observar todas sus características igualito como si viera un atlas del libro. Es muy importante también el manejo de la muestra, no podemos mantenerla a temperatura ambiente más de 2 horas, debe pasar también casi inmediatamente a proceso. Y en caso querramos hacer por seguridad, conservarla 24 horas, pues debemos conservarla en refrigeración de 4 horas. En cuanto al transporte, debemos evitar que haya exposición a temperaturas elevadas, de que no se agite mucho la muestra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar cuando agito mucho la muestra? Pues las estructuras celulares van a chocar entre sí, se van a golpear con el mismo tubo y se van a alisar. Entonces, esto puede condicionar que luego el plasma, bueno, primero que las células se destruyan y luego ya no se encuentren en la evaluación de la lámina periférica, sino que también voy a ocasionar que haya un fenómeno de hemólisis que va a teñir de una coloración rojiza el plasma
que de ser necesario hacer alguna evaluación a nivel de plasma de algunos metabolitos, por ejemplo, glucosa, etcétera, voy a poder tener alguna interferencia. Asimismo, debemos evitar la luz solar directa. Ya todo lo que he mencionado es la fase preanalítica. Ya en la fase analítica, una vez que recibimos el tubo al interior del laboratorio, se utilizan plataformas automatizadas como las que presento en la imagen de acá, donde básicamente ingresan las muestras, van a pasar todo un sistema automatizado de lectura y posteriormente tenemos el reporte. La ventaja de trabajar con estos equipos sofisticados es que nos permiten tener amplios rangos de detección de algunos valores. Por ejemplo, podríamos llegar a medir hasta 400.000 leucocitos, hasta 7 millones de glóbulos rojos, hasta 3.500.000 de placas, hasta una hemoglobina máxima de 22.5, o sea, valores bastante extremos que si lo hiciéramos por un método manual sería mucho más problemático. Entonces, hablando de nuestros amigos los eritrocitos, vamos a recordar algunas de sus características. Recordamos que estas estructuras, estas células, tienen un diámetro de 7.5 micras aproximadamente, y el recuento total de eritrocitos pues va a variar dependiendo si estamos hablando de población femenina, de varones, incluso en población pediátrica también va a variar, pero va en el rango de entre 4 y 5.5 millones. En cuanto a las funciones principales de los hematíes, pues básicamente tenemos que es la principal responsable de transportar el oxígeno y también participa como amortiguador ácido-base. Recordamos que gracias a la propiedad de la anhidrasa carbónica va a poder transportar el CO2 y luego lo vamos a poder liberar como bicarbonato. Recordamos también la fase de hematopoiesis. Tenemos que a la hematopoiesis vamos a denominar no solamente a la formación, sino a toda la fase de formación, desarrollo y especialización de todas las células sanguíneas. Tenemos que como primer nicho de hematopoyético va a ser el saco vitelino, y a esta fase le vamos a denominar fase mesoblástica. Posteriormente, conforme esto es a nivel de vida fetal, conforme avanzan los meses en vida, durante la gestación, este primer nicho mesoblástico es reemplazado por el nicho hepático, que va a durar casi hasta final de la gestación. Tenemos un nicho a nivel de vaso, muy pequeñito, pero el que comienza a aparecer y predominar, y es el que va a durar a lo largo de nuestra vida, es el nicho mieloide a nivel de médula ósea. Vamos a ver que una vez que se da el nacimiento y de acuerdo a la edad del paciente, vamos a tener nicho a nivel de la tibia, huesos largos, el fémur, podemos tener las costillas, el esternón y las vértebras. ¿Cuál es el origen de estos eritrocitos? Pues todo va a partir de una célula hematopoyética, una célula madre hematopoyética pluripotencial. Pluripotencial porque tiene la capacidad de replicarse y duplicarse y volver nuevamente a ser una pluripotencial, o de diferenciarse en una primera línea. Acá vamos a tener una célula madre de línea mieloide. Esta, a su vez, va a tener una primera fase de diferenciación como unidad formadora de blastos eritroides, conocida por sus siglas, su abreviatura. Sobre esta va a ser importante que tengamos la participación de diferentes activadores, como puede ser la eritropoyetina, factores estimulantes de colonias, granulocitos monocitos, incluso las interleuquinas, que van a seguir en el proceso de diferenciación hacia una unidad formadora de colonias eritroides. Posteriormente, y de nuevo con la acción de la eritropoyetina, pues vamos a tener ya la formación de los eritrocitos o células funcionales. En el camino también vamos a tener una diferenciación de estos eritrocitos. El más inmaduro de todos vamos a denominarlo un proeritroblasto. Estos todavía se van a encontrar a nivel de la médula ósea. Posteriormente un eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático. Es a nivel del policromatófilo que la hemoglobina que el eritrocito llega a tener una capacidad máxima de contenido de hemoglobina que puede llegar hasta 34%.
se va a posteriormente en ortocromático se va a condensar hasta un tamaño pequeño. Y posteriormente tenemos el reticulocito y el eritrocito maduro, que es el que ya por diapedesis va a pasar a los capilares. Creo que hay una pregunta. ¿Quién tiene la pregunta? ¿Alguien levantó la manito? No, no. Ya, continuamos. ¿Se está viendo la pantalla completa? No, no. ¿Se ve la pantalla completa? A ver, ayúdenme. No, doctora, todavía no. No, doctora, no se ve. Ya, a ver. Que ahora estás invulnerable. Vamos a compartir de nuevo. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Pantalla completa? no, todavía. ¿No? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Listo, estábamos en la diferenciación de eritrocitos. Ya sabemos que luego de pasar todo este proceso de diferenciación, finalmente los eritrocitos terminan pasando a nivel de los capilares por el fenómeno de diapedesis. ¿Cómo es que se va a dar este estímulo para la producción de eritrocitos? Básicamente es un reflejo, es un mecanismo que se activa cuando el cuerpo detecta que hay una cantidad reducida de oxígeno. Es decir, por ejemplo, situaciones como lo que sucede en una anemia extrema, en pacientes que viven en altura más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, o en algunas patologías como una insuficiencia cardíaca congestiva, donde vamos a ver que a nivel de tejido, pues la cantidad de oxígeno, del aporte oxigenatorio que está llegando, está disminuido. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esta hipoxia va a activar a nivel renal la producción de eritropoyetina. Recordamos que la eritropoyetina se produce en un 90% a nivel renal y un 10% a nivel hepático. Tenemos que se va a detectar esta capacidad reducida del transporte de oxígeno, se va a estimular la liberación de eritropoyetina que va a actuar directamente a nivel de médula ósea para estimular el desarrollo y la liberación de eritrocitos. Esto funciona muy bien si es que mi riñón está íntegro, pero ¿qué sucede en aquellos pacientes con enfermedades renales crónicas? Característicamente estos pacientes van a cursar con anemias crónicas también. ¿Por qué? Porque esta capacidad de estimular la eritropoyetina va a estar francamente disminuida. A su vez, tenemos que es muy importante que uno de los estadios finales es realizar la maduración de los eritrocitos y que va a estar influida directamente por el estado y el aporte nutricional de los pacientes. Acá tenemos cofactores importantes como es la vitamina B12 y el ácido fólico. En caso tenemos fallas de maduración crónicas, vamos a tener cuadros de anemias carenciales. Recordamos que la vida media de nuestros eritrocitos en sangre periférica va a ser de 120 días y recordamos también cuáles son las funciones que tiene un eritrocito maduro. Pues básicamente la de metabolizar la glucosa, es decir, de tener la capacidad de transformarlo en ATP. Otra propiedad muy importante es que deben tener la flexibilidad de la membrana celular, la flexibilidad que le va a permitir pasar a través de trabéculas, a través de los capilares y que debe estar íntegra porque justamente el primer paso de maduración es pasar de la médula por diapedesis a los capilares. Luego también otra función es el transporte de iones en la membrana y mantener el hierro en forma ferrosa. Por ejemplo, vemos acá que una vez que la membrana del eritrocito se hace cada vez más frágil, y esto es conforme van pasando los días de vida del eritrocito, puede romperse durante su paso a través de puntos rígidos. Por ejemplo, acá vemos cómo
el eritrocito está haciendo su mayor esfuerzo por pasar a través de una trabécula, ya pasó una parte, pero, por ejemplo, para pasar por estos puntos rígidos, podemos estar ya lesionando la membrana del eritrocito. Debemos siempre mantener un equilibrio en la masa de glóbulos rojos. Tenemos que este equilibrio, ya habíamos mencionado, un apoyo importante va a ser en base a la producción de eritropoyetina, que el 90% la producimos a nivel renal. Caso contrario, en ausencia o una alteración a nivel renal, pues tenemos una anemia. Vamos a ver que para mantener este equilibrio va a ser muy importante definir bien cómo está la formación de glóbulos rojos y cómo está su destrucción. Una alteración en cualquiera de estos extremos, pues vamos a tener la presencia de alguna patología. En cuanto a la formación de eritrocitos, tenemos que va a depender pues de la integridad de la fábrica, que la fábrica esté funcionando, que estén los nichos hematopoyéticos vivos, activos. De lo contrario, estamos frente a una neoplásica. Otro factor importante son los factores nutricionales que habíamos mencionado, como la vitamina B12, el hierro, el ácido fólico. De lo contrario, estamos frente a una anemia nutricional. Y por otro lado, si es que esta masa de glóbulos rojos circulantes hay un efecto de destrucción incrementada de los glóbulos rojos, como puede ser a consecuencia de una anemia hemolítica, algunos cuadros infecciosos que cursan o inmunes que cursan con anemias hemolíticas, vemos que esto va a estar incrementado, la destrucción, o por el contrario, con un envejecimiento prematuro de los glóbulos rojos. Todos estos puntos van a poder afectar el recuento total de eritrocitos y así el ciclo vital y las patologías o la salud de nuestros pacientes. Esta es la morfología normal. Esto es un paciente sano. Si nos hiciéramos a cualquiera de nosotros que estamos sanos una lámina periférica, pues básicamente esto es lo que veríamos, los discos. Podemos observar bicóncavos con una claridad central, siempre un reborde periférico. Por ejemplo, acá tenemos un neutrófilo que característico es de mayor tamaño en comparación con los eritrocitos. Este parece un monocito que tiene una forma más irregular. Y vemos que incluso el tamaño es muy similar entre todos, la coloración es muy similar entre todos. Y acá tenemos una plaquetita, que si comparamos en tamaño, pues también es bastante diferente. Entonces no nos podríamos estar confundiendo. Cuando vamos a analizar y revisar en el laboratorio acerca de la morfología, de la forma que van a tener estos eritrocitos, vamos a utilizar diferentes términos para referirnos a las variaciones. Por ejemplo, si tenemos alteraciones en tamaño, vamos a hablar de anisocitosis cuando hay diferente tamaño, microcitosis cuando hay estructuras de menor tamaño, macrocitosis de mayor tamaño y megalocitosis por encima de un valor determinado. En cuanto a forma, incluso también las denominaciones son variadas, acantocito, ahora luego lo vamos a ver en la lámina asociado a las formas características, elitocitos, equinocitos, son bastante fáciles de deducir en base a la denominación. Y en cuanto a color, tenemos también otras denominaciones como la anisocromía, hipocromía, hipercromía y policromatofilia. Asimismo, podemos encontrar algunos hallazgos como inclusiones intraeritrocitarias. A ver, si estos son los hematíes de aspecto normal, pues hablamos de esquistocitos cuando encontramos fragmentos de eritrocitos. Vemos estas partes, son eritrocitos fragmentados. Y esto es característico de una enfermedad hemolítica, como una púrpura trombocitopénica trombótica. Tenemos los dacriocitos, esto es sinónimo de en forma de lágrima. Luego tenemos los esferocitos, donde vemos que pierden esta claridad central y se vuelven un poquito más pequeñitos y sin la claridad central. Luego los microcitos, pues van a mantener la claridad central, sin embargo, en tamaño vamos a ver que están disminuidos. Anisocitosis, cuando vamos a encontrar grandes y pequeños. En ovalocitos, pues la forma característica.
macrocitos de mayor tamaño. Los drepanocitos son estas formas alargadas. Recordamos la anemia de células falciformes, o anemia drepanocítica. Los dianocitos tienen característicamente la forma de un tiro al blanco con un refuerzo central. Los estomatocitos en formas de ventosas, algo ovales. Y los equinocitos o acantocitos, aquellos que tienen fragmentada la membrana, formando algo que simula algunas espículas. Hablamos de poiquilocitosis cuando encontramos variación en la forma de los eritrocitos, y esto lo vemos en la lámina periférica. Podemos estar hablando de las células, la sickle cell, los estomatocitos, ovalocitos, todas las que hemos mencionado en las láminas anteriores. Anisocitosis, por el contrario, es cuando hablamos de tamaño diferente. Acá estamos hablando de forma, y anisocitosis de tamaño. Habíamos mencionado un microcito es cuando es menor a las 7 micras de nuestro eritrocito normal, un macrocito entre 8 a 12 y un megalocito más de 12 micras. Y esquistocitos pues son las formas muy pequeñas que básicamente son fragmentos de eritrocitos. Luego, es muy importante poder valorar estos hallazgos en la lámina porque vamos a tener que darle siempre el nombre y el apellido. A ver, si es que queremos hablar de alguna anemia, siempre tenemos que poder definirla de manera completa. Podemos estar hablando de hipocromía con normocitos, una anemia microcítica hipocrómica, hasta ya la denominación nos trae a la mente al toque diagnósticos asociados. Podemos tener macrocitos normocrómicos, y de acuerdo a eso ir evaluando las diferentes opciones diagnósticas. Luego tenemos, en cuanto a la morfología, por ejemplo, acá ya destaca, esto vendría a ser un megalocito. Si es un eritrocito normal, vemos que este tamaño incrementado, ya la lámina me está reportando una anisocitosis, y esta estructura un megalocito. Luego tenemos, por ejemplo, acá, ya esto lo hemos mencionado, podríamos estar hablando de que tiene refuerzo central, esto es un dianocito. Luego tenemos aquel que tiene como espículas algunos fragmentos a nivel de la membrana, es un equinocito. Otro componente importante del eritrocito viene a ser la hemoglobina, esta proteína que está compuesta por 4 grupos hemos, que tiene dos pares de cadenas polipeptídicas, y que es el componente principal del hematíe. Vemos que en una de las fases de desarrollo puede llegar a contener hasta 34 gramos por decilitro, 34% de hemoglobina, y es quien le va a dar este característico color rojo a las células. Va a ser responsable de la unión en transporte y liberación de oxígeno. Recordamos también que es muy importante la presencia del grupo hemo con un centro hierro y 4 grupos pirroles. Luego tenemos la globina, que es esta estructura cuaternaria. Luego tenemos que, por ejemplo, esta estructura de globina, vamos a tener que su síntesis va a iniciar similar a la fase de hematopoiesis desde el saco vitelino, posteriormente a nivel hepático y posteriormente a nivel de médula ósea. ¿Cuáles son las cadenas principales de globina que vamos a sintetizar en la vida intrauterina? Pues tenemos la cadena épsilon y la cadena gamma. Luego vamos a ver que posteriormente, no, esta es la sigma, este es sigma, épsilon y sigma. Luego vemos que en vida intrauterina va a comenzar a aparecer la cadena alfa y la cadena gamma. Posteriormente, al nacimiento va a ser reemplazado por la cadena beta y la cadena delta. Es así que, como habíamos mencionado, la cadena épsilon y la cadena sigma, tenemos la alfa y la épsilon. Cada una de estas asociaciones en cadenas de globina tienen una denominación particular. Vemos que al nacimiento la que debe predominar es la cadena alfa y la cadena gamma, hasta en un 90%, a esta le vamos a denominar hemoglobina fetal.
La cadena de globina alfa con beta, esta la vamos a denominar hemoglobina A, y posteriormente en la vida adulta esta es la que va a predominar, la cadena alfa y la cadena beta, en más de un 95%. Habíamos mencionado los factores necesarios para la producción de hemoglobina. Tenemos a la vitamina B12, el ácido fólico, muy necesarios para la síntesis proteica y la multiplicación a nivel celular. Y el hierro también, que es requerido pues para la síntesis de hemoglobina. O sea, no solamente para la parte estructural, sino también para la parte funcional del eritrocito. En cuanto a la hemoglobina, similar al recuento de Matías, también esta va a variar de acuerdo a la edad del paciente. Tenemos que se reporte en gramos por mililitro. En mujeres no embarazadas vamos a tener un rango entre 11.5 y 14.5, y en varones entre 13 a 16. Así como hemos mencionado algunas alteraciones estructurales, también vamos a tener algunas alteraciones en las hemoglobinopatías, no solamente estructurales, sino también a nivel de la velocidad de síntesis de esta cadena de globina. ¿Qué es lo que va a suceder? Podemos tener una alteración en la secuencia de aminoácidos, es decir, no voy a poder formar correctamente estas estructuras de globina, o también podemos tener algunas alteraciones como las talasemias. Las hemoglobinopatías, pues se han descrito más de 400 variantes de hemoglobina en todo el mundo. Sin embargo, para efectos prácticos, pues pudiendo afectar cualquier cadena de hemoglobina en el adulto, la que más se va a afectar es la cadena beta. Pueden presentarse en forma heterocigota u homocigota, y vamos a ver que básicamente la hemoglobina variante es el componente principal. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la hemoglobina S o en la anemia de células falciformes? Se va a dar un intercambio, un reemplazo del ácido glutámico, va a ser reemplazado por la valina. Tenemos diferentes denominaciones, por ejemplo, si es que vamos a ver afectada, acá tenemos la hemoglobina S, ¿no? Cuando afectamos la cadena alfa y beta, tenemos acá afectación en la cadena beta, puede cursar el paciente con una anemia hemolítica grave, y básicamente tenemos estas estructuras que vamos a ver en lámina periférica como células falciformes. La hemoglobina C también es característica, vamos a tener también otra afectación a nivel de la cadena beta. Tenemos la hemoglobina E, que puede cursar silente como una anemia microcítica leve. Muchas de ellas pasan con algunas alteraciones, por ejemplo, asociadas a la afinidad alterada del oxígeno. Algunas pueden cursar con policitemias, otras con anemias leves, con cianosis. Algunas hemoglobinas inestables, cada una con unas denominaciones particulares, y vemos que en gran medida las mayorías afecta la cadena beta de la globina, en algunos casos la alfa. No es necesario que eso se lo memoricen, es simplemente para cultura general. Luego tenemos la valoración del hematocrito. El hematocrito pues va a representar la relación entre el componente celular y el componente líquido de la sangre. Tenemos que del mismo modo va a variar de acuerdo al grupo de edad, si estamos entre varones, mujeres, población pediátrica. Y hay unos conceptos que tenemos que tenerlos siempre presentes también. Por ejemplo, si esta es la relación normal de la fracción líquida y la fracción celular, que va a estar aproximadamente en 45%, pues ¿qué es lo que sucede en la anemia? Tenemos que el componente celular es lo que se va a ver reducido. Entonces, concomitantemente, la relación va a ser similar, no vamos a tener una caída en el valor del hematocrito. Por el contrario, ¿qué es lo que sucede en la policitemia? Vamos a tener muchas células, entonces este hematocrito lo vamos a encontrar incrementado por encima del 70%, pero debemos tener cuidado cuando el volumen sanguíneo es el que se va a ver alterado. Vemos que acá la relación pues no podría ser comparable. Por ejemplo, en un caso de deshidratación, lo que va a suceder es que voy a reducir el componente líquido, pero la fracción celular se va a mantener estable. Entonces podrías aparentar
un falso incremento del hematocrito. Entonces, siempre hay que valorar, cuando tenemos el resultado de hematocrito, siempre hay que valorar el estado del volumen sanguíneo de nuestros pacientes. Asimismo, es importante que podamos saber valorar los datos del volumen de los índices eritrocitarios. Uno de los principales tenemos que es el volumen corpuscular medio, que básicamente me va a permitir y me va a ayudar para darle la denominación a las anemias, si estamos frente a una anemia microcítica o macrocítica. Referencialmente es en los valores de 80 a 98, pero como ayuda a memoria siempre yo lo tomo como por debajo de 100. Y se va a utilizar la fórmula del valor del hematocrito por 10 entre el número de hematíes. Luego tenemos el volumen, bueno, que básicamente pues me va a expresar de qué tamaño es que están mis eritrocitos. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media, que más bien me va a indicar cuánto contenido de hemoglobina va a tener, y de acuerdo a eso voy a poder clasificar si estoy frente a una anemia hipocrómica o normocrómica, el valor de cortes entre 27 y 32, y la relación va a ser el valor de hemoglobina por 10 entre el número de hematíes. La anterior era hematocrito por 10 entre hematíes, ahora es hemoglobina por 10 entre hematíes. Y luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que básicamente me va a medir el peso de la hemoglobina por el volumen total de las células independientemente de su tamaño. Y es un dato también complementario al valor de hemoglobina intraeritrocitaria. Esta relación, el ancho de distribución eritrocitaria o índice de anisocitosis o RDW, por sus siglas en inglés, va a evaluar justamente la diferencia entre el tamaño de los hematíes. Podemos tener, si es que este valor lo encontramos por encima de 15, es decir, que estamos frente a células donde hay mucha diferencia de tamaños, deberíamos encontrarlo siempre en este rango de valores. Por ejemplo, en este caso es una distribución bastante similar de los hematíes, sin embargo acá vemos que hay muy pequeñitos, hay muy grandes, acá tenemos un ancho de distribución eritrocitaria también más amplio. ¿Cuáles son las principales pruebas que vamos a utilizar para el diagnóstico de las anemias? Ya hemos mencionado, conforme hemos ido conversando, algunas de ellas. Básicamente, y la primera, pues va a ser la determinación de hemoglobina, porque con todo lo que hemos tenido en la campaña de anemia, pues sí o sí el valor diagnóstico para realizar aparte de la evaluación clínica es tener la determinación de la hemoglobina. Para eso existen diferentes metodologías, tenemos desde las clásicas, que es el método de la cianomethemoglobina, donde básicamente vamos a intoxicar, vamos a envenenar la molécula de hemoglobina, convirtiéndola en cianomethemoglobina en base a una solución de Drapkin que está compuesta por ferrocianuro potásico o cianuro potásico. Y esta molécula de cianomethemoglobina pues es directamente proporcional al valor de la hemoglobina. Si tuviéramos la posibilidad de hacer prácticas en el laboratorio, esta sería la metodología que utilizaríamos. Otra metodología es la de ácida methemoglobina, y esta es la que se utiliza en los bancos de sangre, en las campañas de anemia, porque es bastante sencilla. Se utiliza una lanceta, voy a pinchar el dedito y acá voy a colocar la gota de sangre. Luego este cassette va a introducirse acá en el equipo y va a ser leído. Acá hay un reactivo que es la ácida de sodio. Se va a dar una medición óptica y posteriormente tenemos resultados tan rápidos, casi en menos de un minuto. Funciona muy bien en campañas de donación de sangre, donde tenemos al donante delante y pues no podríamos hacerlo demorar llevando la muestra hasta un laboratorio más sofisticado. Luego tenemos la valoración del hematocrito. El método clásico es el micrométodo, donde vamos a utilizar un capilar heparinizado. Este va, después de realizar la punción en el dedo, vamos a someter a centrifugación y vamos a tener que se va a dar esta separación entre el componente líquido y el componente celular.
Esto vamos a utilizar esta cartilla de concentración de hematocrito y de acuerdo al nivel en donde está llegando el componente celular, vamos a extrapolar la línea hasta el valor aproximado del hematocrito. Por ejemplo, en este caso vendría a ser algo de 40. Luego tenemos que, de acuerdo a la foto que les puse de un hemograma completo, otro dato importante es tener el recuento de eritrocitos. De manera clásica, y como se hacía hasta hace no algunas décadas, el recuento era manual. Utilizábamos una cámara de Neubauer y el microscopio, luego de preparar una solución y utilizando la pipeta de toma, pues hacíamos el recuento. Esta es la visión de una cámara de Neubauer, y utilizábamos los cuadrantes externos y el cuadrante central. Luego, felizmente, la tecnología nos viene a apoyar mucho en el laboratorio y tenemos ya métodos de cómputo electrónico en base al principio de la impedancia eléctrica, donde, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener como una ventanita donde va a pasar uno a uno a cada célula y yo voy a medir el tamaño de la célula como un pulso eléctrico. Un pulso que es el principio de Coulter, y de acuerdo al tamaño de esta estructura que va a pasar es que yo voy a generar un pulso eléctrico de diferente tamaño. Entonces, no solamente voy a poder contar, realizar el recuento, sino también voy a poder calcular el tamaño de las estructuras o las células que van a estar pasando. Posteriormente, todos los hallazgos en el hemograma deben ser confirmados a través de un examen de lámina y principalmente para la evaluación de serie roja. Tenemos que un laboratorio no solamente debe tener equipos sofisticados, sino también debe saber hacer bien sus frotices. Un frotis debe ser delgado, homogéneo y siempre se le hacen controles de calidad. Y debemos utilizar la tinción de Wright, que es la que me va a permitir tener la visualización como si fuera un atlas, así con los colores bien diferenciados, que no voy a tener que estar rompiéndome el ojo para poder diferenciar las estructuras. Voy a poder identificar básicamente si hay alteraciones en tamaño, en forma, en color y las intrusiones eritrocitarias. Por ejemplo, si a la izquierda tenemos una morfología normal, vemos que a la derecha es un paciente con una anemia hipocrómica microcítica. De repente ya tuve yo en la lectura del hemograma un valor, un volumen corpuscular medio disminuido, una hemoglobina corpuscular media también disminuida. Entonces esto lo tengo que confirmar en la lámina. ¿Qué es lo que encuentro? Encuentro efectivamente hematíes pequeñitos. Vemos que esta claridad central está bastante incrementada. Acá casi no hay claridad central, vemos pequeñita, pero mantiene esta coloración rosadita, rojiza. Vemos que acá básicamente parece un disco y al interior todo blanco. Entonces efectivamente podríamos estar confirmando que es una anemia microcítica hipocrómica. Asimismo, si tenemos que estas son las estructuras normales a la izquierda, ¿qué pasó acá? Se perdió la claridad central, no hay. Entonces estamos frente a una anemia hipercrómica y comparamos el tamaño, mayor tamaño, macrocítica. Luego tenemos estos hallazgos. No necesariamente estos hallazgos me van a salir en la interpretación de un equipo automatizado, un analizador grande. Esto solamente lo voy a poder ver con los ojos a través del microscopio. Acá estamos frente a una célula falciforme. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en una anemia melástica? Esta es una de las más trágicas porque vamos a tener una variación en formas increíble. Podemos encontrar desde células ovales, en lágrima, casco, y característicamente van asociadas con neutrófilos hipersegmentados. Esta es una característica clásica en la anemia megaloblástica y que básicamente sabemos pues que es por la deficiencia de vitamina B12. Luego tenemos los eliptocitos, que son estas estructuras que tienen esta forma clásica. Debemos tener más del 10% en una zona de recuento, más del 10% deben ser estructuras como eliptocitos para poder reportarlo como una eliptocitosis hereditaria. Se suelen asociar también a cuadros de mielofibrosis, también en deficiencia de hierro y en anemia megaloblástica.
Luego tenemos los esferocitos, fácil de diferenciarlos porque vemos que el tamaño se encuentra algo reducido y pierden la claridad central. Característicos en las esferocitosis hereditarias, en las anemias hemolíticas autoinmunes y en alguna mala práctica por calentamiento de la lámina antes de leer. Luego tenemos algunas células nucleadas, es decir, algunos hematíes muy inmaduros que están saliendo de manera forzada a la circulación periférica. ¿Y en qué situaciones podemos encontrar eso? Pues en una anemia grave, en una hemólisis que va a ocasionar una anemia grave, en talasemias y también en la enfermedad hemolítica recién nacido. Esta célula sendiana con este patrón de intensidad central, pues lo vamos a encontrar básicamente en posesplenectomías, en hemoglobinopatías, en enfermedades hepáticas, en talasemias. Los esquistocitos, estas estructuras con prolongaciones en la membrana, que son básicamente fragmentos de hematíes que me van a indicar la presencia de hemólisis, característico de una anemia hemolítica microangiopática. Puede cursar también como consecuencia en unas anemias a unas neoplasias malignas o quemaduras severas. Hablando de inclusiones eritrocitarias, tenemos el característico punteado basófilo que se asocia a intoxicación por plomo. Vamos a encontrar un hematíe y un punteado interno. Llama la atención entre en comparación con las estructuras vecinas. Vamos a tener que hacerle una historia detallada al paciente. Podríamos estar frente a una anemia megaloblástica donde va a haber una síntesis defectuosa de hemoglobina, o una anemia grave donde también va a haber una inestabilidad en el ácido nucleico de las células jóvenes. Tenemos también los cuerpos de Howell-Jolly, que son remanentes nucleares, son inclusiones que pueden pasar desapercibidas porque pueden decirse, es un artefacto de la lámina, pero es característico en las anemias megaloblásticas y en esplenectomía. Tenemos los anillos de Cabot, también en esplenectomías, que son remanentes del uso mitótico, tienen esta forma de esfera, como incluso dentro del mismo hematíe pueden girar, pueden tener formas así como de 8, inclusiones como de un hula-hula. Y bueno, podemos también tener algunos hallazgos, como esta estructura de acá, que uno podría decir, es una célula falciforme. Pues no, es un parásito. Es un plasmodio falciparum, causante de la malaria, que también podríamos encontrarlo a la evaluación de una lámina periférica. Les dejo acá el detalle de algunos libros como referencia para que puedan revisar. Y también les dejo un link para que puedan, en sus ratos libres, poder conectarse y revisar. Incluso me parece que tiene una aplicación para el celular que permite estar revisando las estructuras, las diferentes características de las células, diferentes, por ejemplo, casos de anemia, algunas diferentes presentaciones de leucocitos, etc. Y bueno, se acabó. Bien, ¿tienen alguna pregunta?